República Bolivariana de Venezuela. Sírvanse ocupar sus curules para dar inicio a la sesión ordinaria del día de hoy. Diputadas y diputados, por favor, ocupen sus curules para dar inicio a la sesión del día de hoy. Ciudadana secretaria, sírvase informar si hay quórum. Hay quórum reglamentario, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadano subsecretario, sírvase dar lectura al proyecto de acta de la sesión ordinaria del martes 3 de febrero de 2026. Orden, diputadas y diputados, por favor. Adelante, subsecretario. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Martes 3 de febrero de 2026, sesión ordinaria número 6, acta número 8. De conformidad con el artículo 63 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, en relación con actas y registro de todas las sesiones, se presenta un asiento exacto y conciso de lo acontecido en la sesión ordinaria. Verificado el quórum, el presidente de la Asamblea, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión. Acto seguido, solicitó al subsecretario la lectura del acta de la sesión ordinaria del jueves 29 de enero del presente año y a la secretaria la lectura de la cuenta. Asimismo, se adjuntan a la presente acta las comunicaciones suscritas por los diputados, así como los actos legislativos aprobados en plenaria, según el tipo de solicitud. Seguidamente, el presidente cedió el derecho de palabra a 2 parlamentarios para intervenir en relación con los puntos de información. Una vez aprobado el orden de día, se procedió a considerar, primero, la primera discusión del proyecto de ley de la Cruz Roja Venezolana. Segundo, la autorización de la ciudadana María Elena Uso Giannatacio para su designación como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Italiana, con concurrencia ante la República de Malta y la República de San Marino. Tercero, el proyecto de acuerdo en ocasión de cumplirse 231 años del natalicio del Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Forman parte integrante de la presente acta las intervenciones transcritas del debate de cada asunto, su correspondiente base legal y las decisiones adoptadas por el Pleno. Agotada la agenda del día, el presidente levantó la sesión ordinaria y convocó para la próxima sesión. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor del proyecto de acta presentado por el subsecretario, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Mayoría evidente, queda aprobada el acta correspondiente. Vamos a ver a continuación, mi gente, la discusión ya de todo el tema. Viene la discusión. Ya viene la discusión. Viene la discusión. Suscrita por la doctora Delcy Eloína. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Comunicación suscrita por la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, mediante la cual remite el proyecto de ley de amnistía para la convivencia democrática, acompañado de su correspondiente exposición de motivos a los fines de su primera discusión, de conformidad con lo consagrado en el artículo 204, numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y Debates. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional solicita la urgencia reglamentaria para ser incluida la primera discusión en el orden del día. Esto es el punto, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de otorgar la urgencia reglamentaria para que se incluya el punto del proyecto de ley de amnistía para la convivencia democrática en primera discusión en la sesión del día de hoy, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Incluya, por favor, ciudadana secretaria, el punto en el orden del día.
Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Esto de la cuenta, ciudadano presidente. Bueno, vamos a dar espacio para puntos de información, opiniones, reflexiones de las diputadas y los diputados, informaciones. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra. Micrófono para el diputado, por favor. Sí, buenas tardes, Junta Directiva, colegas diputados y diputadas. Desde la Comisión de Política Interior tenemos dos cosas para informarle a esta plenaria. La primera es que el día de mañana, 6 de febrero, en horas de la mañana, en esta Asamblea Nacional, se ha invitado a un encuentro con decanos de todas las facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de todas las universidades de Venezuela, directores de las escuelas de estudios políticos y directores de las escuelas de Derecho. Y el presidente de la... Vamos a ver, porque ya se viene lo que es la discusión de todo este tema. Por supuesto, van a poner las payasadas. Vamos a ver lo que se viene. Muchísimas gracias, diputado. Nadie más anotado en el derecho de palabra. Se va a cerrar. Se cierra. Ciudadana secretaria, por favor, sírvase a dar lectura a la propuesta del orden del día de hoy. Único. Primera discusión del proyecto de ley de amnistía para la convivencia democrática, de acuerdo con lo previsto en el artículo 104 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Esto es la propuesta del orden del día, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén dispuestos a aprobar el proyecto de orden del día presentado, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Primera discusión del proyecto de ley de amnistía para la convivencia democrática, de acuerdo con lo previsto en el artículo 104 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Esto es el punto, ciudadano presidente. Son nuestros invitados de honor en este punto trascendente que discute la Asamblea Nacional el día de hoy, los y las integrantes del proyecto de convivencia democrática y paz designado por la ciudadana presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Eloína Rodríguez, su coordinador Ernesto Villegas, que es ministro del Poder Popular para la Cultura. Bienvenido, hermano. La diputada Génesis Garbet, que nos acompaña desde su curul. El encargado de la Comisión Presidencial de la Universidad Central de Venezuela, profesor Francisco Garcés. El académico, el profesor universitario Michael Penfold, bienvenido. El empresario y expresidente de Fedecámara y ex candidato a la Asamblea Nacional, Ricardo Cusano, bienvenido. Un juez de paz, y no cualquier juez de paz, es juez de paz de la comuna del 23 de enero, Gustavo Cánchica. Bienvenido. El representante de los emprendedores de tecnología, el que necesite un rider, hable con él, Gerson Gómez. Una influenciadora y valiente mujer que no le tiene miedo a la polémica, Indira Urbaneja, integrante del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática de Venezuela. Doctora Indira Urbaneja y politóloga, abogada. Quienes conocen la movida de Tiuna el Fuerte saben que él está indefectiblemente unida a ella. Ahí está Piki Figueroa, bienvenido. Y una representante de la Comisión del Gran Polo Patriótico para el Diálogo Político se encuentra con nosotros hoy aquí y le hemos invitado, la gobernadora del estado Sucre, Joana Carrillo. Antes de empezar con el parampampam, vamos a hacer una pequeña comisión general. Diputado Stalin González, diputado Luis Augusto Romero, diputado Jorge Arreaza, diputado Pedro
diversidad, ciertamente, porque la hay, de las ideologías políticas, pero con respeto y con altura. Una vez más, nos convocamos para sanar las heridas, que vayamos gustosamente al reencuentro. No se trata, como hacía referencia el diputado que presentó esta ley, de poner la otra mejilla, no, que no se vea de ninguna manera así. Se trata de elevar la grandeza humana que en medio de todas las vicisitudes debe ponerse por encima de todo. Querer unir al país no puede verse jamás como una debilidad, que no se piense eso. Esta ley de amnistía, si de alguna manera contribuye a la paz, a la tolerancia, al respeto, a la convivencia, pues démosle, diputados y diputadas, un voto de confianza. Comprometámonos seriamente a pedir que nunca más en nuestro país quiera imponerse el extremismo, que nunca más exista en nuestro país, en nuestras calles, hechos de guarimba, de violencia, que nadie más llame a sanciones, a intervención, y que jamás, por encima de todas las cosas, vuelva a ocurrir una madrugada espantosa como la del 3 de enero. Esta es una ley para el reencuentro, ciertamente, para la reconciliación, para el bienestar de los venezolanos y de las venezolanas, que tiene como finalidad consolidar la paz nacional en contra de cualquier agresión externa. La iniciativa de esta ley viene del Ejecutivo Nacional, de la persona de la Presidenta de la República, la Presidenta Delcy Rodríguez, y que nosotras y nosotros como hombres de bien, como personas responsables, acompañamos esta ley y nos ponemos además al frente para defender. Sí, claro. Estamos en vivo por nuestros dos canales en YouTube, Juan Enrique Sin Filtro y en La Mira con Juan Enrique. Viene Pamperito Guanipa a hablar. Vamos a ver qué va a decir sobre la ley de amnistía. Buenas tardes a todos. Buenas tardes al pueblo de Venezuela. Y principalmente quisiera hablar hoy, después del martes, cuando veníamos a la sesión y haber recibido a una movilización de familiares de presos, trabajadores petroleros que solicitaban ser incluidos en la ley de amnistía. Quisiera empezar estas palabras recordando que hace ya más de 4 años, cuando empezó el proceso de México, dedicamos buena parte de nuestro tiempo a conversar con familiares de presos políticos o de presos que estaban injustamente encarcelados de distintos tipos y por distintas causas. La verdad es que conocerlos, hablar con ellos, pasar largas horas escuchándolos, generaba en cada uno de nosotros sentimientos de dolor frente a la situación que pasa una familia cuando es separada. En muchos casos denunciaban falta de abogado privado, de poder visitarlos, de atención médica, distintas cosas que pasaban y a veces sin saber ni siquiera dónde podían estar. A todas esas personas que seguramente nos están viendo hoy, quiero decirles que el clamor que durante tanto tiempo han pedido, que ese grito de esperanza y de justicia que siempre han querido tener para reencontrarse con su familia, a partir de hoy puede convertirse en una realidad. Que podamos en esta Asamblea Nacional celebrar la iniciativa de que exista una ley de amnistía general puede marcar el inicio de una nueva etapa histórica en este país, de una etapa de reencuentro entre todos los venezolanos de verdad, en una etapa en la que se cierre la puerta giratoria donde la gente tiene temor a decir lo que piensa por miedo a ser apresado, pero donde además podamos rescatar las libertades personales para que a través de ese reencuentro podamos transitar un camino hacia la libertad plena, la alternancia democrática y el respeto a todos los derechos humanos. Creemos que esta ley debe tener todas las garantías y los estándares internacionales para que sea una ley para todos por igual, para que todos los que están hoy detenidos puedan salir libres y puedan incorporarse a la vida pública,
para aquellos que están en el exilio también puedan regresar, pero también aquellos que estando libres no pueden tener una vida normal porque les ha tocado presentarse en tribunales durante 15, 20 años sin que haya un juicio, a veces sin tener derecho a tener cédula o tener un pasaporte, y de esta forma podamos, a través de la reparación, lograr el perdón. Es una gran oportunidad para el reconocimiento mutuo, es una gran oportunidad para que Venezuela pueda, entre venezolanos, resolver sus problemas. No tenemos otro chance tan formidable como el que hemos tenido en este momento. Queremos anunciar que desde la bancada de la libertad, nosotros vamos a hacer todos nuestros aportes para que esta ley sea motivo de orgullo de todos los venezolanos e inicie una nueva etapa en la reconstrucción nacional que tenemos que tener todos juntos. Nos parece que en este momento es muy importante que los gestos que se están dando, que las acciones que estamos acometiendo, que el sentarnos de nuevo a conversar a pesar de nuestras diferencias puedan terminar en un proceso definitivo democratizador para Venezuela. Y creemos además que en este momento el que se cierre el helicoide como un símbolo de lo que ha sido la persecución pueda significar también un mecanismo de cambio en los centros penitenciarios y también una revisión del sistema judicial en Venezuela para que todos podamos tener los derechos garantizados. En definitiva, me parece que son muchas las cosas que tenemos todavía por hacer. Pedimos que esta ley tenga la celeridad que ha tenido la ley anterior que se aprobó de hidrocarburos. Estamos hablando de vidas, de seres humanos y de gente que quiere reencontrarse. Creo que nosotros podemos lograr que Venezuela entre en una espiral de reconocimiento. Mira, el sonido no soy yo, mi gente. El sonido es la señal. Es la señal. El sonido no es mío, es la señal de origen. Yo no vengo a hablarles hoy de leyes frías. Vengo a hablarles de las cicatrices de Venezuela. Se ha convertido la política en un campo de batalla donde el trofeo es el silencio del otro. Se han levantado muros de ideología que son más altos que nuestros tepuyes y más profundos que nuestras penas. Son muchos años transitando un camino de fracturas que han llegado a cada hogar venezolano. Familias divididas, sillas vacías y un muro invisible que nos separa. Hoy esta ley de amnistía debe representar el mayor ejercicio de fortaleza que puede mostrar una democracia, la capacidad de sanar. Debemos ser claros, la justicia es un pilar fundamental de la República, pero la justicia que solo mira por el retrovisor corre el riesgo de estrellar el país frente al futuro. La amnistía que hoy se discute debe ser un voto de confianza a la convivencia. Y para que este paso sea real y no un espejismo, esta ley debe ser un puente donde quepamos todos y debe contemplar, primero, el reencuentro, libertad plena para todos los presos políticos y el regreso a sus hogares al encuentro familiar. 2, el reconocimiento, espacios de verdad para que las víctimas sean escuchadas y dignificadas. Y 3, la seguridad jurídica, garantías para que todas aquellas personas que quieran reinsertarse a la vida pública nuevamente lo puedan hacer sin temor a las represalias. En cuanto a la exposición de motivos, solamente una pequeña acotación. Yo diría que no es un acto de clemencia, sino un acto de justicia soberana. Se nos dice que la justicia exige castigo, y es cierto, pero la política, la alta política, exige paz. No podemos pretender reconstruir la economía, reinstitucionalizar el Estado o recuperar la prosperidad si seguimos anclados en una guerra de trincheras donde el único resultado es el desgaste de la gente. Amnistía significa sin memoria del agravio, para tener memoria del propósito común. Venezuela no aguanta más una política de exclusión. Durante demasiado tiempo hemos conjugado el verbo vencer sobre el hermano
en lugar del verbo convencer. Esta ley debe ser una mano tendida a quienes por razones políticas han quedado fuera del juego democrático o han sido víctimas de la polarización extrema. Miremos a los ojos de las madres que esperan el regreso de sus hijos, a los jóvenes que solo han conocido la confrontación. Señores, el sonido de origen está bajo, no soy yo, no son mis equipos. Y el ruido que está de fondo es el de satélite, no es mío, es de ellos. Que Venezuela es capaz de resolver sus diferencias entre venezolanos con nuestras leyes, en nuestra casa y bajo nuestro cielo. Recordemos aquel abrazo, y lo decían antes, entre nuestro libertador y Morillo en las tierras de Trujillo. El mundo entero decía en aquella oportunidad, en 1820, que eso era imposible. Las manos que ayer empuñaban el acero se estrechaban en un pacto de humanidad. Recordemos a aquel hombre que salió de la cárcel tras 27 años de cautiverio. Nelson Mandela no salió con el puño cerrado para golpear, sino con la mano extendida para construir. Él entendió que si no perdonaba a quienes lo encerraron, seguiría siendo prisionero incluso estando en libertad. Mandela nos enseñó que la paz no es un regalo que se recibe del cielo, sino es una decisión que se toma. Sudáfrica nos demostró que para salvar un país hay que ser lo suficientemente valientes como para sentarse a conversar con nuestro adversario. Hoy Venezuela está en su propio momento Mandela. ¿Seremos nosotros tan grandes como la historia nos está exigiendo? Diputados, diputadas, no se requiere que nos amemos, se requiere que nos reconozcamos como iguales ante la ley y como ciudadanos con el mismo derecho a existir. Aprobemos con urgencia esta ley para desarmar los espíritus, para que el debate vuelva a ser como sobre cómo arreglar los servicios públicos, sobre cómo bajar la inflación, sobre cómo potenciar nuestra industria, y deje de ser sobre quién debe estar tras las rejas por pensar distinto. La amnistía es la llave que abre la celda del pasado para que todos podamos entrar en el edificio del futuro. Y para concluir, no votamos hoy por un partido o por una parcela de poder. Creo que el espíritu y la energía se siente que eso va a ser así. Votamos por la madre que quiere que su hijo vuelva. Votamos por el profesional que quiere regresar a su patria. Votamos por la paz, que es el único suelo fértil donde crece el progreso. Hagamos que hoy sea recordado como el día en que la política venezolana dejó de ser una suma de miedos y se convirtió en una multiplicación de esperanzas. Por la unión, por la libertad. Un minuto, diputado. Y por el futuro de nuestros hijos. Muchas gracias, ciudadano presidente y colegas diputados. Por supuesto, hay libertad absoluta de debate en esta Asamblea Nacional, pero propongo, en aras del espíritu de la ley, que las diputadas y los diputados hagan un poquito de cardio aplaudiendo a los diputados que tomen la palabra. Me estoy oyendo a todos los rumores. Eso también lo escuché. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Yosmaro Jiménez, integrante de la fracción Vamos, Vamos, Venezuela. Por supuesto que ahí cada quien va a querer protagonizar, y esto es obvio que el presidente... Miembros de la Junta Directiva, estimados colegas parlamentarios. Hoy nos encontramos en una etapa crucial de nuestra historia, un momento que nos convoca a todos a la unidad, a la reconciliación y sobre todo al perdón. Celebramos la apertura de una puerta que hemos llamado con anhelo durante tanto tiempo,
la posibilidad de sanar nuestras heridas colectivas a través de una ley de amnistía. Esta ley no puede verse como el triunfo de un partido o de un líder político, porque en realidad es el clamor profundo de un pueblo, de las madres y padres que añoran a sus hijos, de los hijos que añoran a sus padres, pero también de las familias enteras desgarradas por un conflicto que es político. Como bien dice la Biblia, y esto tiene que llamarnos a la reflexión, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Recordamos que estamos en vivo a través de nuestros dos canales en YouTube, Juan Enrique Sin Filtro, y en La Mira con Juan Enrique, en lo que es el debate y la discusión de la ley de amnistía para todos los presos políticos. Compartan, den like, suscríbanse. Estamos en vivo por nuestros dos canales de YouTube. Quiero iniciar con un versículo de la Biblia. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas. Mateo 6, 14, 15. Y luego una frase de Nelson Mandela, a quien equiparamos hoy con el presidente Nicolás Maduro. Al salir por la puerta hacia la libertad, supe que si no dejaba atrás mi amargura y mi odio, seguiría siendo prisionero. Ay, ahora los cristianos, los evangélicos. Hoy estamos comparando a Mandela con Maduro, aprobando en primera discusión una ley histórica, la ley de amnistía para la convivencia, para la paz, para el desarrollo nacional, diría yo también. No sé si cabe en los principios, porque ¿para qué es la paz? ¿Para qué queremos la paz? ¿Para qué garantizamos la paz y la reconciliación? Para que nuestro país pueda desarrollarse, pueda avanzar, para que la familia venezolana tenga un entorno de paz que le permita tener una educación de calidad, tener fuerzas productivas trabajando. Y hoy, con esta ley, tenemos que remar hacia unificar el país en son de la paz y el desarrollo. Tenemos que hacer, después de esta ley, lograr que la política se pueda hacer sin violencia, sin odios, sin misiles, sin invasión militar, sin secuestro de presidentes. Hace un mes hubo una agresión militar en el país y hoy esta Asamblea Nacional propone, por iniciativa de la presidenta encargada, una poderosa ley de amnistía. Falso, farsante. Esa es una propuesta del presidente Trump, un clamor de los presos políticos y sus familiares y María Corina y toda la sociedad venezolana. No fue ni de él ni tu papá, arrastrado. De la política para cometer delitos y luego se amparan detrás de ese escudo. Después de esta ley, ¿van a seguir las diferencias? Claro que sí. Toripollo. Van a seguir. Pero lo que no podemos hacer que siga es el odio. Lo que no podemos hacer que siga es la violencia. La que generaron ustedes. Lo que no podemos hacer que siga es la descalificación y el desconocimiento de la otra persona y de las otras fuerzas, porque nosotros respetamos profundamente la oposición democrática que busca la paz. ¿Verdad? Los respetamos, sí. Los reconocemos, criminales, los invitamos y son necesarios, hermanos y hermanas, son necesarios para la construcción de un país en paz. Pero nosotros somos una fuerza también en el país. Y en mi opinión y en la visión que yo tengo, una fuerza mayoritaria en el pueblo de base, que fue histórica. Me perdonan que pongas estas basuras ahí, pero es que tenemos que saber qué dicen, cuál es su show. Me perdonan. Sé que no es fácil, pero hay que desenmascarar a estos criminales. Brecha de desigualdad que se instauró en este país durante no solo 40 años, sino más de 100 años desde la traición a Bolívar. Entonces, abogamos por la paz, por el amor. Mentiroso. Por la convivencia y por la reconciliación. Rescato 3 frases. Construir confianza, lo dijo Jorge Arreaza. Que nada nos descarrile
y lo que dijo el diputado Romero, Venezuela no aguanta una venganza más, yo estoy de acuerdo con eso. Ustedes son. Venezuela debe enrumbarse con el amor por delante, con la reconciliación, Han cagado. con la paz consolidada hacia el futuro glorioso de desarrollo que nos tiene preparado el destino a esta tierra hermosa que es Venezuela. Muchas gracias. Tiene corriado. Todo el pueblo tiene cagado. Todo lo tiene maldito. Todo el pueblo tiene maldito. Estamos en vivo a través de nuestros dos canales en YouTube, Enrique Sin Filtro y en La Mira con Da Enrique. el derecho de palabra al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante. Tratando con escapulario ajeno las ratas estas. Provecho político. Oh. Hacer no fue como lo decimos. Por acá se dijo, hay que hacer la lista de quienes con esas propuestas, con esas ideas, la revisión que corresponda legalmente. Pero debe haber un compromiso también de muchas de estas personas. Debe haber un compromiso a que más nunca pidan bombardeos para Venezuela, que más nunca pidan invasiones para Venezuela, que más nunca pidan bloqueos económicos y medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, que más nunca llamen al odio ni promuevan la violencia. Que de rata, que más nunca asesinen, como a Oscar Pérez, a Ronald, que más nunca persigan, que no cierren los medios de comunicación, que respeten la libertad de expresión, rata, que no expropien, ratas, porque todo esto lo han generado ustedes, ratas. Ahora los culpables son otros, y eso es gracias a Donald Trump, a la lucha de los presos políticos y sus familiares, a María Corina y a Venezuela. No es a gracia de ustedes, rata. Menos que alguien lo celebre, eso no es correcto. Vamos a construir un país de paz. Es nuestra responsabilidad, es nuestra inmensa responsabilidad. Así que, hermanos y hermanas, pueblo venezolano, madre de algún líder político de la oposición que esté detenido, a usted le hablo. Madre de los más de 100 asesinados el 3 de enero por los bombardeos, también a usted le hablo. Vecina del Valle, de Higuerote o de La Guaira, que escucharon esos estruendosos bombardeos, ese ruido horrible que nuestros niños, nuestras niñas quedaron traumados, a todos le hablamos. Al 95% que quiere paz, también le hablamos. Aquí hay un país y esta Asamblea Nacional se convierte en el centro del debate para esta ley de amnistía general, para construir con nuestras manos, como artesanos, como nos dice el Papa Francisco, la paz que merece nuestro país, que merece nuestra patria, que merecen nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos y nuestras nietas. Muchas gracias, querido presidente. Farsante. Todo esto lo provocaron ustedes. Todo, ratas. Vamos a ver qué dice la Jorge. Pido disculpas por la insolencia del testimonio. Hipócritas. Pero como víctima de violación sistemática a los derechos humanos de mi persona y de mi familia por parte del Estado venezolano, quisiera que también... ¿Y las víctimas de tu papá? En este recinto, rata, las víctimas de tu papá. De una víctima de violación de los derechos humanos. ¿Y tu papá que violó los derechos humanos de mucha gente? Una tarde de julio de 1974, rata, yo me encontraba en el solar de la casa de mi abuela en Barquisimeto y sonó el teléfono. Esos teléfonos ya desaparecidos. Y atendí y era mi papá. Que venía de un secuestro. Tenía 19 meses preso en la cárcel de Sabaneta. ¿Por qué estaba preso? En Maracaibo. ¿Por qué estaba preso tu papá? Y yo le pregunto, ¿quién es? Estaba rezando. Soy yo, hijo. Estaba rezando tu papá. Venía de la iglesia. Yo le dije, pero papá, tú no estás preso. No, estaba en la iglesia. Y él me dijo, me acaban de soltar. Estaba en la iglesia el papá. Váyanse al aeropuerto. Con los 20 millones que se robó. Con los 20 Había sido beneficiado de un indulto presidencial por parte del presidente Rafael Caldera, que lo había... Mira, Charlie, yo no debato por aquí. Podríamos llamar apresado 19 meses antes, porque en efecto no fue
un proceso de abogados, jueces, ¿no? Fueron unos salvajes, unos esbirros, que se metieron 19 meses antes en su casa. Ujú. ¿Y en mi casa? ¿Y tu papá en la casa de quién se que lo metió? golpearon salvajemente, que lo sometieron a picana eléctrica, que lo guindaron por los tobillos, que lo guindaron por las muñecas, ¿Y tu papá qué hacía con los que que lo secuestraron? desaparecieron por 14 días ¿Y tu papá? mientras lo golpeaban salvajemente, que le aplicaron en 4 oportunidades la ley de fuga. ¿Y tu papá? Lo Cuando se... llevaban a un paraje oscuro en una carretera en la madrugada, abrían la puerta del vehículo, le soltaban las esposas y le decían, vete, estás libre, para aplicarle la ley de fuga y acribillarlo en consecuencia. Ustedes no ven que él siempre habla de que a su papá le hicieron esto y nunca cuentan qué hacía el papá y por qué lo metieron preso. Él siempre cuenta que el papá fue víctima y que lo metieron preso. ¿De dónde venía tu papá? ¿Qué hacía tu papá? Ah, ¿por qué no hablas de las víctimas de tu papá, rata? 10 minutos. Yo quisiera que un periodista algún día le dijera, cuando Jorge Rodríguez empieza a decir estos cuentos, le preguntara, ¿y qué hacía su papá? ¿Por qué la policía perseguía a su papá? Nunca le preguntan. Tener teléfono en nuestra casa. Nos cortaban la electricidad con frecuencia. Y a diario, nos mudábamos con mucha frecuencia y siempre ponían un esbirro a vivir en el apartamento o en la casa de al lado, a amenazarnos, etcétera, etcétera. Pudimos escabullirnos y mi madre llamó de los derechos humanos que ha conocido Venezuela, el doctor José Vicente Rangel. Dios mío. José Vicente Rangel, defensor de los derechos humanos. Una huevona, un cómplice de secuestradores, atracadores. ¿Qué te parece? Oportuna intervención del diputado Rangel le salvó la vida a mi padre en 1974. ¿Quién coño está hablando de ti, de tu papá? Accionaba la pistola. ¿Quién coño le interesa eso? Porque de Holgorio, mi madre agarró un autobús de Aerobuses de Venezuela porque estaba, y Juan José Caldera le dice a mi papá, en la mesa, en la casa, en la cena, hablamos de ti, mi papá te recuerda mucho, porque mi papá era muy buen estudiante de la Facultad de Derecho y de Periodismo simultáneamente. Sí, se graduó a los 35 años. Le dice a Juan José Caldera, sí, yo sé que él se acuerda mucho de mí, me tuvo 19 meses preso en la cárcel de Sabaneta. Y con muy pocos recursos, como puede tener un niño de 9 años, en esa oportunidad pensé, ¿cómo hace este hombre? Qué barbaridad. Ahora hay que escucharle a la víctima a él. Ah, no, vamos a esperar que se avance la verga de la arrastrada. Este habla del papá, que lo torturaron, lo mataron, pero no habla de lo que era el papá. ¿Por qué metían preso al papá? Y nunca habla que su papá era un secuestrador, con el papá de Winston Vallenilla, con Carlos Lan, con todo ese poco de rata. Y el cómplice de todo eso era José Vicente Rangel, que atracaba, por cierto, con Cilia Flores, era la que cantaba La Zona, para que sepan ustedes, esa es la verdad. Y el marido de Cilia Flores del entonces. Entonces él dice que al papá lo torturaron, lo mataron, pero no dice por qué. Está hablando de él, porque a la gente le interesa el cuento de él, que se robaron $20 millones que pagó la empresa Illinois para que tu papá soltara al empresario William Nijao que estaba secuestrado por tu papá. Eso es todo. Ah, el joven es papá estudiantil, 35 años y nunca se graduó, el papá de este. 35 años de edad y no se graduó. De la DICIP a la morgue y querían obligar a los médicos anatomopatólogos de la morgue a decir que un joven de 34 años había muerto de un infarto. Un estudiante de 34 años, no es huevona. ¿Ustedes saben quién me contó eso? Mi profesor de anatomía patológica, 15 años después, sin saber que yo estaba en esa clase, y contó que él no iba a arriesgar su dignidad y su honor como médico
¿Por qué no habla de lo que hicieron con Oscar Pérez y sus compañeros y el cuerpo de Oscar Pérez? Ah, ahora hay que calarse no, porque está hablando de la ley de amnistía, del perdón, entonces está hablando del papá de él, que era un tremendo secuestrador, un tremendo ladrón. Entonces, él está poniendo como ejemplo la violación de derechos humanos de su papá y los derechos humanos que te han violado. Ah, y a Fiuni, la jueza Fiuni, Oscar Pérez, Ronald, Caguaripano, Mari Chaparro, Angelo Heredia. Ah, y todos los padres que han sufrido por ustedes, rata. Autopsia. Algunos de ustedes quizás han ido a la morgue. Los médicos somos un poco vampiros. Allí veíamos clases. La entrada al sitio de cadáveres es como una especie de rampa y se abre una gran reja. Mi profesor de anatomía patológica, a quien le rindo homenaje hoy, ya fallecido, metió su carro, su jeep, y con la luz de su jeep hizo la autopsia de mi padre. Al día siguiente. Vamos a esperar que avance este loco echando el cuento del papá de la vaina. Les recuerdo que estamos en vivo a través de nuestros dos canales en YouTube, Juan Enrique Sin Filtro y en la Mira con Juan Enrique. Se está llevando a la discusión de la ley de amnistía. Esta ley de amnistía evidentemente ya va a estar aprobada por instrucciones del presidente Trump. Esto lo que están haciendo es allí, lo que están es haciendo el parapeto para que la gente crea, pero ya esta ley está aprobada, así que no se preocupen. Y tienen que liberar a todos los presos políticos. Pero este payaso se pone ahí a hablar, a echar el cuento de su papá, que era una víctima, cuando su papá era un tremendo atracador, un secuestrador, mafioso. Ah, pero bueno, ese es el chiste de él, pues. Hay que escuchar al choro este. Presidente de un banco y se robó toda la plata de ese banco. Qué barbaridad, vieja chismosa esta. Hizo para poner la propaganda del Banco de los Trabajadores en las peleas que organizaba Don King en Las Vegas y en el Madison Square Garden. Todo lo demás se lo robó. Se presentó al trabajo de mi madre con unas llaves de un apartamento y le dijo, aquí le manda el presidente Pérez. Vieron que no es mentira cuando nosotros hablamos de que lo de esto es una venganza. Venían planificando desde hace años todo. La de él sí ser abogada para ir por el tema de su papá y este psiquiatra para manejar la mente de todo el mundo. Este par de psicópatas. Entonces ahora se están agarrando el show de la ley de amnistía para decir que es de ellos. No, eso no es de ellos. Se lo ordenó el presidente Donald Trump. Y me perdona, pero es que qué ladilla con estos tipos, ¿vale? Estamos en vivo. Utilizando una variable estilística similar a de la recientemente nombrada representante diplomática de los Estados Unidos de América. Mi mamá no le dijo, dígale al presidente Pérez, del mismo modo que la representante estadounidense no le dijo en su publicación a la presidenta encargada presidenta, sino Delcy, como si fuera, no sé, ignominioso llamarla por su nombre, y al presidente de la Asamblea Nacional lo llamó por su nombre. Le agradezco que por lo menos no me haya cambiado el nombre ni a mí ni el de mi hermana. Nosotros sí somos respetuosos, nosotros somos gente respetuosa, decente y respetuosa. Y le dijo, dígale a Pérez que mis hijos y yo ya lo perdonamos. Porque si algo nos enseñó Carora, su esposo, es a no odiar. A no odiar. Años después, me encontré con Pérez, yo era presidente de la Federación de Centros Universitarios, igual que el diputado Stalin González lo fue. Qué manipuladores. Y había unos estudiantes presos, y fuimos a hablar con el presidente Pérez. Manipulador. Buenos días, presidente. Mucho gusto. Tuerce en la historia, esta rata. Buenos días, bachiller. ¿Cómo está usted? Espero que no haya rencor, me dijo Pérez. Y le dije, hace muchos años, mi madre le mandó a decir que ya lo habíamos perdonado. Sí, claro.
Y nos sentamos, Y no y sé. hablamos y liberamos a los estudiantes presos ese día. Ah, ¿y entonces? Todos de bandera roja, por cierto, Stalin, y no nos dieron las gracias. A los del movimiento 80. Sí, bueno, por ahí está Luis Figueroa. Pero no, Luis no estaba entre los presos. Pero lo estaban buscando. Por la irónica, esa risita irónica, chocante. ¿Vale? Esto tan largo es para señalar que el camino de esta ley va a estar llena de obstáculos. Va a estar llena de sinsabores. Va a estar llena de posiciones adelantadas y de posiciones injustas. Ayer mismo vi a un senador, no sé si es senador o algo, estadounidense diciendo: exijo que liberen ya a fulano de tal, porque él sabe que hay una ley de amnistía en ciernes. Claro, instrucciones de Trump. Todos lo sabemos y ustedes quieren aprender que son ustedes. Tenemos no solamente que tragar grueso, Ajá. no solamente que tragarnos los sapos que haya que tragarse por la convivencia, la reconciliación, la paz y el abrazo, Porque es una orden de Trump, payaso. sino también hilar fino. Traga grueso. Para no dejarnos desviar, como dice la canción del sonero clásico del Caribe, no perdamos el camino por coger la vereda. Dice sí, creo que sí. ¿Viste lo que dice? Tenemos que tragar, cuidado con lo que te tragas, Para Jorge. quienes intenten aprovecharse. Hoy hay supuestas organizaciones que se aprovechan de la situación de las personas privadas de libertad. Y yo creo que nosotros debemos en este camino mirar nosotros los chavistas, mirar a nuestro ejemplo, a nuestra guía, Hugo Chávez. El 14 de abril, después de haber sido secuestrado, después de que intentaron asesinarlo, después que intentaron sacarlo del país, levantó una cruz. Lo castigó Dios, por eso ellos son satánicos, jugando con la fe. Pidió perdón y perdonó. Nosotros pedimos perdón y tenemos que perdonar también. ¿Viste que dijo? Tenemos que tragar esto, porque saben que Trump le dio la orden. Porque lo digo con claridad. A mí no me gustan los presos. Puede ser necesario por los códigos penales, No le gusta por la los vida, grandes. o por las realidades. No le gustan los presos, le gustan los catires. Y de la situación concreta de una sociedad. Han cagado. Hago otra inferencia más. A mí Chávez una vez me ofreció ser, imagínense, tamaño desaguisado, ser ministro del Interior. ¿Y de la pantaleta? Y me dijo, mejor no, porque vas a soltar a todos los presos comunes, pues también incluidos. Sí, cómo no. Le gustan los presos. Y esa anécdota que contó Jorge Arriaza del 31 de diciembre del año 2007, cuando Chávez pasó la Nochevieja con los que él logró liberar de quienes estaban secuestrados en Colombia. A las 11:14 de la noche le entregué yo, como vicepresidente ejecutivo que era, me votaron 3 días después, pero todavía era vicepresidente ese día. 4 días. 31, primero 2, el 3 me llamó Erika Faría para votar. Le entregué al comandante Chávez el indulto presidencial, con la que él respondía sin que nadie se lo pidiera y sin que nadie le preguntara a la pírrica derrota que sufrimos en la reforma constitucional. Para Chávez ese fue un mensaje. Fue principalmente
un mensaje de rectificación de nuevo. Las rayas de Hércules que tengo que rectificar. Nuestra de nuevo. Le digo a mis compañeros de la bancada opositora, pónganse la mano en el corazón. Ponte las manos en las nalgas tú. Y pregúntense si ustedes han rectificado. Se van a rectificar los rayos del... Errores habrán cometido. Ahí veo un comunicado donde un partido político de la bancada opositora le da las gracias a Donald Trump por Claro. haber iniciado la transición en Venezuela. Obvio. ¿Sí? ¿Te duele? Me atrevo a decir que sí han rectificado. Y los invito a seguir siendo valientes. Los invito a insistir, porque no faltarán las bestias, no faltarán las aves carroñeras que se lancen nuevamente contra nosotros y que se lancen también contra ustedes. Insistan, diputados. Sean valientes, diputadas y diputados. Seamos valientes, diputadas y diputados. ¡Ay! Trágatelo toda. Seamos justos. Trágatelo toda. Seamos cristianos de verdad. Aunque no profesemos una religión, tomemos la palabra de Cristo para abrazarnos del perdón. Cagao. Yo le decía a mis pacientes, Ay, en terapia de pareja, una época, yo no sé por qué, empecé a ver muchas parejas. Hasta un apartamento me compré con el poco de pareja que vi. ahí te... Pero es que ella dice de mí esto, pero es que él dice de mí esto, pero es que ella dice de mí esto. Y yo le preguntaba a uno y a otro, tampoco hay que ser muy erudito para hacer esa pregunta. Y es que él no tiene nada bueno. Y es que ella no tiene nada bueno. Porque si alguien habla mal de otra persona, es la pareja brava con la pareja brava. Vayan a ver lo que opina la gente cuando se divorcia. De la gente con la que vivió años, con la que convivió, con la que durmió, con la que tuvo hijos. Y después dicen unas cosas. ¿O estoy mintiendo? Brollera que sos. Ustedes, bastaría con que nos digamos y nos preguntamos, ¿y es que ustedes no tienen nada bueno? ¿O es que nosotros no tenemos nada bueno? Aquí hay una prueba. Yo tenía alguna preocupación de este debate, porque las palabras son sanadoras, pero también hacen daño. Insistamos en las palabras de sanación, diputadas y diputados. Y diputades. Insistamos en la necesidad de sanación, en la necesidad de restañar las heridas, en la necesidad de siempre tener presente la madrugada del 3 de enero del año 2026, el asesinato de 120 seres humanos, el secuestro del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y de la diputada primera dama Cilia Flores. ¿No es primera combatiente? Ahora es primera dama. Ustedes van a pedir por sus presos. Nosotros vamos a pedir, mientras nos quede vida, por nuestros presos, por Nicolás Maduro Moro, por nuestros secuestrados, Nicolás Maduro Moro y Cilia Flores de Maduro. Mámaselo. Mámaselo. Dale el hueco. Dale el hueco. Llévatelo a la boca. Vamos pues. Vamos pues. Insisto en celebrar el tono del debate hoy aquí. Les agradezco, se los agradezco profundamente y los felicito a todas. Todas y todas. Me siento orgulloso de pertenecer a esta Asamblea Nacional
me siento orgulloso de ser diputado en un tiempo tan complejo como el que estamos viviendo. ¿Y no te sientes orgulloso de ser? Tú sabes. Insistamos. Tratemos de no hablar tan venezolano comiéndome las S, yo soy un comelón de ese. Insistamos, persistamos. Mamamos, tiramos, culiamos y mucho más. Pero que entonces ahora que son posiciones tibias, yo vengo escuchando lo de las posiciones tibias, Ernesto, desde que tenía 9 años, porque mi papá era de un partido de izquierda radical. Y yo soy más bien de los que, señor policía, se lo dije yo a un policía metropolitano cuando fuimos a protestar por la invasión de Panamá. Señor policía, si usted me va a torturar, a mí de la psicológica, por favor. Tortura psicológica, prefiero. No podemos volver es que tú dijiste esto, es que tú hiciste esto, entonces yo hago esto y tú... No. E independientemente de los hechos que cometieron, me va a reconfortar cada abrazo de las personas liberadas con su madre, con su padre. Ay, cómo agarra duro este micrófono, muchacha. Te lo quieres como comer, bicha. Te quieres comer el micrófono para ti sola, golosa. Cuando el gobierno de España nos devuelve a quien quemó vivo a Orlando Camacho en una esquina de Altamira. ¿Cuándo vas a devolver a Oscar Pérez y sus compañeros? ¿Cuándo vas a devolver a Ronald Ojeda? Ese homicidio espantoso, brutal, producto de la violencia política de esos días, me sentiré profundamente feliz cuando el gobierno de España cumpla con el derecho internacional, con las leyes internacionales y las leyes de extradición y nos devuelva a su homicida para que sea juzgado en un tribunal venezolano. Vive libremente en España un homicida. Mira, ¿dónde está Alexa? Yo voy a reconfortar. ¿Y Gorrín dónde están? No sabes. Hasta el infinito. Cuando Que se quede el infinito sin estrellas. han nacido, mis hijos son flojos para parir. Y para trabajar también son flojos. Lean sobre estos días y vean la encrucijada en la que se puso a la República. Ustedes. No es cualquier encrucijada. Es la encrucijada entre la destrucción, la reconciliación, el perdón y la construcción. Perdón, tienen que pagar por lo que han hecho, rata inmunda. Y los hijos de sus hijos y los hijos de mis hijos. Que no son tus hijos. Mi abuelo estuvo allí ese día. Mi abuela estuvo allí ese día. ¿Qué hacen ahí tu abuela y tu abuela? Cuando la reconciliación, la construcción del perdón y el allanamiento hacia la paz inició con la ley de amnistía aprobada en primera discusión el 5 de febrero de 2026. Gracias, diputadas y diputados. ¡Ay, ya! ¡Qué fastidio, esta niña! Ahora hay que escucharle el cuento a ella. ¡Qué fastidio! Fastidio contigo, esta niña. Deja el show, deja el show. Vamos a jugar una pijamada. Derecho de palabra, diputadas y diputados. Una pijamada. Vamos a jugar Se va espaditas. a cerrar. ¿Qué pasa? Se cierra. En consideración. Mira, se le ve un bojote allí. La pantaleta. Las honorables diputadas y los honorables diputados estén a favor de aprobar en primera discusión el proyecto de ley de amnistía para la convivencia democrática en la República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo a lo previsto en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional,
Sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. En el nombre de Dios, aprobado por unanimidad. Aprobado por Tom. Aprobado por Tom. Para el proceso de consultas constitucional y de reglamento establecido en la Constitución Nacional y en el Reglamento Interior y de Debates, Aprobado por tiene que Tom. ser una consulta profunda, una consulta ardua. No tengamos el temor de hablar con todas y con todos, con quien quiera decirnos algo, con quien tenga un testimonio, con quien tenga una propuesta, con quien tenga una inclusión en el proyecto de ley. El proyecto de ley, afortunadamente, no es listado de nombre, porque esos listados de nombre siempre son excluyentes. Son más todos los elementos que pueden ser sujetos a esta ley desde 1999 hasta 2026. Así que vayan y hablen con la gente, vayan y hablen con los familiares de las personas privadas de libertad, hablen con los privados de libertad. Los torturados. Hablen con las víctimas también de los crímenes que se han cometido en todos estos años. Hablen con los víctima que no haya sido escuchada, que no quede una persona sujeto de esta ley, que en última instancia somos todas las venezolanas y todos los venezolanos, que no sea escuchado. Utilicen los métodos novedosos, de redes, etcétera, para que puedan todas y todos tener algo que decir. Hemos decidido la conformación de una comisión especial para que coordine el proceso de consulta de la ley de amnistía para la convivencia democrática. Esa comisión la presidirá el diputado Jorge Arreaza. La vicepresidenta de la comisión será la diputada Nora Bracho. ¿Podrían levantarse los diputados para diputado Jorge Arreaza, diputada Nora Bracho, el diputado Pedro Infante, el diputado Luis Augusto Romero? Levántese, diputado. Tenía que hacer el chiste, Luis Augusto. No lo pele. La diputada Grecia Colmenares, el diputado Timoteo Zambrano. No te puedes levantar, Timoteo. La diputada Carolina García Carreño, el diputado Pablo Pérez, la diputada Jacqueline Faría, el diputado Antonio Ecarri. Ah, no vino Ecarri. Me cuenten el día. La diputada Tania Díaz, el diputado Luis Florido, el diputado Winston Vallenilla, el diputado Yusmaro Jiménez y la diputada Iris Varela. Vayan, diputadas y diputados. Vayan. Una joyita. Y tráiganos de modo... Sí, claro, el diputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra. Perdón, Nicolás. Ah, no, y también está el diputado Roy Daza, la diputada América Pérez, el diputado Pedro Carreño, Winston Vallenilla, Iris Varela. No se me queda nadie, ¿no? Porque si no los nombraba ustedes, quedaba la oposición con mayoría calificada. Vayan, diputadas y diputados, procedan a las consultas. Una última cosa, no tenemos mucho tiempo. Celeridad. Celeridad debe ser nuestra divisa en esta hora. Y les agradezco la responsabilidad que acaban de adquirir. Ocupen sus curules, diputadas y diputados. Gracias. No tenemos mucho tiempo. No tenemos mucho tiempo. Tron te dijo rapidito, 2 días. 2 días. Ciudadano presidente. En consecuencia, se levanta la sesión. Quedan todas y todos convocados para la próxima sesión ordinaria el día martes próximo a las 2:30 de la tarde. Agradecemos con nuestro
Esta ley, por supuesto que está aprobada. Esto es puro parapeto. Fíjense lo que dije él. No tenemos mucho tiempo. Él sabe que no tienen tiempo, que le mandaron a decir urgente. De hecho, esto tenía que ser para el lunes y martes. Recuerdan que yo les dije y lo suspendieron y les dije que Trump les había echado una llamadita y les dije, mira, ¿cómo es esto? Y les dije, el jueves la van a discutir. Ya esto está aprobado. Esto no hay ninguna discusión por aquí, por allá. Eso es falso. Eso es para que la gente crea que son ellos. Esto fue una orden del presidente Trump. Incluso ustedes vieron cuando dijo, por esta ley tenemos que tragar grueso. No estamos de acuerdo y tal. ¿Cómo se delatan solitos? Tienes que tragar grueso, porque tú sabes que son unas órdenes del que manda. Y el que manda se llama Donald Trump. Oíste, papi. Así que aprobada la ley de amnistía. Ya, por supuesto, van a ver los efectos los próximos días. Pero ya esto está día. Ahora, lo que yo les dije a ustedes de las letras pequeñas. Claro que favorece a muchísima gente, pero ahí van a venir unos zánganos, unos bandidos, que son unos ladrones corruptos, a aprovecharse de esa ley de amnistía. Y por el otro lado, allá hay gente que por esa ley de amnistía, según lo que dice, que los corruptos, los violadores de derechos humanos, los asesinos y narcotraficantes no gozarán de esa ley de amnistía. Pero todos sabemos que hay presos políticos que para perseguirlos les inventaron expedientes, delitos de narcotráfico, de homicidio, de corrupción y de otras cosas más. Entonces, hay militares que le inventaron expedientes de homicidio y violación de derechos humanos. Militares inocentes. Hay civiles que le inventaron crímenes de narcotráfico solamente por persecución y le inventaron expedientes por corrupción. Un empresario que apoyaba a María Corina, aquel señor que le dio los camiones, sonidos, ¿se acuerdan? Le colaboraba. Para perseguirlo y callarlo y silenciarlo y meterlo preso, le inventaron que era un narcotraficante. De hecho, la rata de plomo parejo, Iván Ballesteros, Jorge Elías Castro y Alejandro Marcano dicen que ese empresario le daba dinero del narcotráfico a María Corina para que María Corina, a través de Vladimir Petit, el esposo de Nitu Pérez Osuna, nos pagara a nosotros, a mí, a Norbey, a Carla Angola, a Sergio Novelli, a Miguel Ángel Rodríguez, para que ustedes vean. Y allá hay, por supuesto, militares que se rebelaron contra el régimen y los acusaron de magnicidio, o sea, de asesinos. ¿Gozarán ellos de eso? Y más allá, voy con el tema también de los perseguidos políticos en el extranjero que nos han inventado cualquier cantidad de expedientes para perseguirnos. Nos han inventado terrorismo, nos han inventado asesinatos, narcotraficantes. ¿Cómo vamos a quedar nosotros? Vamos a ver. De todas maneras, vamos a esperar el desarrollo. Van a salir en libertad, pero tienen que salir todo, porque la ley de amnistía es para civiles y militares. Por órdenes. Esto no es que a ellos se les ocurrió porque quieren la paz. Esto fue órdenes del presidente Donald Trump. Esto es gracias a la lucha de los presos políticos y sus familiares, a los medios que no hemos callado, a influencers y a los venezolanos de bien. Esto no es gracias a ellos. Esa es la verdad. Así que bueno, mi gente. Nos vemos en un ratico porque tenemos un programa súper especial en un rato. Cuídense mucho, se les quiere y que Dios les bendiga. Nos vemos ahorita. Es importante dejar a un lado los intereses partidarios, la politiquería y el regionalismo. Y hoy, todos juntos, sin importar tu color político, credo o religión, debemos unirnos y defender nuestra tierra, nuestra chiquitanía, nuestra democracia y sobre todo nuestra libertad, ya que la libertad no es regalo